cómo hacer un discurso oral para que la información llegue de manera clara, de manera fluida. Ya seas un estudiante y tienes que hacer una exposición oral en clase, o eres un profesor, un docente y quieres enfrentarte a una explicación de un tema. Estos consejos sirven para cualquiera de las dos circunstancias. Primero te voy a hablar de unas recomendaciones generales que son muy importantes a tener en cuenta y después vamos a ver cómo empezar, cómo desarrollar el tema y cómo finalizarlo. Lo primero es llevar el discurso bien organizado, bien estructurado. Vamos a evitar improvisar porque podemos generar confusión y además falta de interés en nuestra audiencia. Primero hay que centrarse en el mensaje principal, en esta idea que queremos que todo el mundo se lleve. Y después ya podemos matizar, podemos profundizar en las ideas más secundarias. En cuanto a la duración, si el profesor te ha marcado un tiempo determinado, cíñete a él. Si no, 15-20 minutos es suficiente para que la audiencia no se vaya distrayendo y despistando y pierda la atención. Si los alumnos son más mayores y pueden mantener la atención durante 30 o 40 minutos, pues está bien. El punto más importante, piensa en tu audiencia, en quién te está escuchando, para quién va dirigida esa explicación. Tiene que comprenderla. No tendría sentido utilizar un lenguaje demasiado lejano, demasiado técnico para querer demostrar tus conocimientos si no está llegando el mensaje. Ni tampoco ser demasiado coloquial, ¿no? Utilizar un lenguaje lejano a los objetivos de esa materia, sino que tiene que haber un equilibrio. Lo más importante es generar atención e interés en las personas que nos están escuchando. No queremos que simplemente nos oigan, ¿no? O estén en silencio, sino atraer realmente ese interés y que generemos algún aprendizaje o alguna emoción en ellos. Y por último, antes de pasar a las 3 fases de la explicación oral, debemos ser prudentes, discretos y humildes en nuestras explicaciones. No hace falta ser gracioso o llamar demasiado la atención o ser demasiado introvertido o tímido, ¿no? Sino que lo mejor es mostrarse con naturalidad, sin ser arrogante, sin ser pedante, sin querer demostrar en exceso esos conocimientos, ¿no?, que tenemos, siempre acordándonos de quién es nuestra audiencia y, bueno, y ser conscientes de que esto es lo que les vamos a explicar en este marco, en este contexto, a este nivel y por eso, ¿no?, el tema de la humildad, que hay mucho conocimiento al que no llegamos o al que no es objeto de esta explicación. La primera fase de este discurso es la introducción. Es muy importante porque es el momento en el que tenemos que captar la atención de la audiencia. Por ejemplo, podemos empezar haciéndoles una pregunta, que después, a lo largo de la exposición, la vamos a ir respondiendo. Es interesante enmarcar, ¿no?, la importancia de este tema, dónde se ubica dentro del tema, qué fases, qué diferentes puntos vamos a explicar. Les podemos enseñar un guión. Les damos como una introducción, como un pequeño aperitivo de aquello que vamos a explicar después con mayor profundidad. Y en cuanto al tiempo, la duración de esta parte sería como 1 minuto de cada 10 minutos de la explicación. Por ejemplo, si dura 20 minutos, con 2 minutos sería suficiente. Y lo mismo para conclusión final. Si la explicación dura 10 minutos, con 1 minuto es suficiente. Por ejemplo, en el tema de la reproducción celular en la asignatura de biología, podríamos empezar diciéndoles buenos días. En esta clase de hoy vamos a aprender cómo se reproducen las células. Vamos a ver el ciclo celular, los 2 tipos de reproducción celular, la sexual y la asexual, y después la mitosis y la meiosis. Es importante que aprendáis este vocabulario y también que en vuestros cuadernos después hagáis el resumen o el esquema del tema. Te lo he dicho así muy rápidamente para que el vídeo no quede muy largo, pero más o menos esta sería como la introducción antes de empezar con la explicación. La segunda parte de esta exposición oral es el desarrollo del tema, es la parte más larga. De cada 10 minutos, 8 le dedicamos a esta parte. Y aquí lo más importante es no acumular demasiada información, tener cuidado con la densidad de la información. Quiere decir que es tan importante avanzar en la explicación del tema como retroceder para enfatizar, para relacionar esto nuevo que estamos diciendo con lo que hemos dicho antes, darles definiciones, poner analogías.
poner ejemplos. Aquí es interesante hacerles preguntas para hacerles participar, ponerles igual algún pequeñito vídeo, acompañar de imágenes eso que estamos explicando con palabras y a medida que avanzamos en la información ir retomando qué es lo más importante que hemos dicho hasta ahora, hacer aclaraciones, repetir la información es muy importante. Siguiendo con el ejemplo de la reproducción celular, un ejemplo de cómo recapitular podría ser decirles, hasta ahora hemos visto los dos tipos de reproducción celular que hay. ¿Os acordáis cuáles eran? ¿Me podéis decir algún ejemplo de algún ser vivo que se reproduce de la manera A o de la B? Y después también hemos visto el ciclo celular, que se componía de 4 fases. ¿Cuáles eran esas 4 fases? ¿En qué consistía cada una de ellas? Y para finalizar la explicación hacemos un cierre. En el cierre podemos destacar lo más importante, lo más significativo o hacer alguna conclusión final. No hace falta que repitamos la información que ya hemos dicho. Por ejemplo, en una explicación teórica del profesor les podemos dejar muy claro qué es lo que tenéis que hacer ahora, ¿no? Con esta información. Vale, pues esta es la teoría que hemos visto y acordaros que ahora en vuestros cuadernos tenéis que hacer el esquema. Acordaros de acompañarlo de dibujos, que esto es muy importante, y de estas palabras que son el vocabulario que tenéis que estudiaros en este tema. Y por supuesto preguntarles a ver si tienen preguntas, dudas. Espero que te haya sido de utilidad este vídeo sobre cómo hacer las exposiciones orales. Próximamente te voy a hablar de cómo redactar informes, trabajos, también de manera muy estructurada, clara y concisa. Nos vemos en los próximos vídeos. Si te gusta, déjame un like para que tengamos un poco de interacción. Me puedes dejar un comentario con sugerencias para próximos vídeos y nos vemos pronto. Un saludo.